buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Me da mucho gusto recibirlo en este primer programa de Periodismo en Plural del mes de marzo. Y este 3 de marzo lo vamos a dedicar a recordar y a conocer cuáles son los retos que tenemos en la agenda a favor de los derechos de las mujeres. Y para hablar sobre ese tema me da mucho gusto darle la bienvenida a quien forma parte de todo el cuerpo informativo de las noticias N+ Guadalajara. Ileana Gutiérrez, nuestra compañera reportera, nos acompaña esta noche y me da mucho gusto darte la bienvenida. Gracias, Trini, gracias por invitarme. Esperanza, un placer, por supuesto, Charo, un placer. Charo Bareño, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Trini, es un gusto y sobre todo, bueno, esta mesa y darle la bienvenida por primera vez a Ileana. Gracias, bueno, la vemos en noticias, ¿no? Pero darle la bienvenida en este espacio periodístico y en los temas que vamos a tratar se me hace muy interesante y es un gustazo. Igualmente con Esperanza, que hace tiempo no nos tocaba en la mesa. Te extrañaban, ¿verdad, Esperanza? Sí, yo te no, y la verdad que por una o por otra razón no me había tocado venir, porque de repente me preguntan, ay, Esperanza, ¿ya no te invitan? Soy yo la informal, quiero aclararlo públicamente, soy la informal. Bueno, la saturada de compromisos. Charo Bareño, buenas noches. Ya me date. Buenas noches, Trini. Muy buenas noches. Y qué padre que tengamos aquí la voz de los reporteros, que yo creo que es la base del periodismo. El trabajo en contacto directo con la fuente, el trabajo de calle y, bueno, esta carrera más que apasionante. Por cierto, también las felicidades a Charo Bareño, la primera jefa de información desde 1991 en Jalisco. Y, bueno, es que es un programa de mujeres a propósito de las mujeres, y también hay que hablar de las mujeres en los medios, como aquí nuestra compañera, como tú, Charo Bareño. Además, lo difícil también que ha sido el sobresalir en esta época, Charo. Felicidades. No, muchas gracias. Fue en 1991 y era la primera mujer a nivel estado que ocupaba un cargo como ese dentro de un medio informativo que era la Jefatura de Información. Hoy te reconoce el semanario de la Arquidiócesis de Guadalajara y lo hace de manera excelente, y en esta mesa Periodismo en Plural estamos muy orgullosos de tenerte en cada participación. Muchísimas gracias, y también, bueno, muy agradecida al semanario, sobre todo al Arzobispado de Guadalajara, a la reportera Michelle, ya le mandé decir las gracias por haberme incluido, y también va a haber un reconocimiento este miércoles a 100 mujeres por un colectivo, una organización de 100 mujeres. Van a reconocer por el impulso que dan a la cultura, junto con Cultura Zapopan. Hay varias periodistas, entre ellas también me incluyeron, muy agradecida por eso. Hay de todo tipo, músicas, productoras, de todos, que han fomentado mucho la cultura, y nosotros desde nuestro ámbito, ¿no? Poquito lo que hemos hecho, pero bueno, ahí estamos. Pues justo lo decíamos al iniciar este espacio, vamos a dedicar la siguiente hora a abordar temas de interés de la agenda de las mujeres y para las mujeres. Y es que estamos ya de cara al 8M, el próximo sábado 8 de marzo, es el Día Internacional de las Mujeres, y saldrán como cada año a marchar. También hablaremos, ya entrando a temas específicos, sobre las violencias que atraviesan la vida de las mujeres, desde la violencia física, la violencia económica, la violencia política y no se diga la violencia feminicida. Y por supuesto, en esta agenda desde lo federal, que le han llamado Es Tiempo de Mujeres, y que también han acuñado esta frase algunos otros sectores de la vida pública de México, pues hablaremos de los retos. ¿Sí es tiempo de mujeres? Abrimos la pregunta, por supuesto, en esta mesa, y vamos a comenzar precisamente con una frase que a mí me encantó, que leí en uno de los carteles que hacen justo las mujeres cuando se manifiestan en estas marchas, y dice así: porque somos la mitad del mundo, sostenemos la mitad del cielo. ¿Cuántas cosas no vemos justo cuando las mujeres comienzan a marchar y se viene un 8M, mi querida Ileana, y tú has estado en estas y muchas otras noticias que presentamos todas las noches aquí en esta casa, ¿no?, de N+ Guadalajara? Gracias, Trini. Pues sí, en realidad se ven muchísimas cosas. Es impresionante ver cómo se unen no solamente las mujeres, sino que también llevan a sus familias, a sus hijos, e incluso niños pequeñitos que van, marchan, acompañan, por supuesto, a las mujeres, todas con este grito, principalmente, compañeras, de justicia, ¿no?
de justicia es lo que todos se unen a este grito de justicia. Y por supuesto hay muchas asignaturas todavía pendientes, Trini, muchas, que vaya la pena resaltar pues en diversos ámbitos, ¿no? O sea, desde la falta de una atención pronta y expedita, hablando de justicia, ¿no? Hablando de justicia, desde el no revictimizar a las mujeres, todo eso, cada cartel, cada grito que pues da una mujer en estas marchas tiene una historia detrás. Sin duda, y hay que recordar que en las últimas marchas han hecho presencia los colectivos de madres buscadoras, ¿no? De personas desaparecidas, y eso cobra como una dimensión mucho más amplia en el tema de las violencias que viven las mujeres. ¿Charo? Así es, y también se une lo de violencia vicaria. También. Se van a unir y como bien dice Ileana, es un grito de justicia. Hay que recordar que el Día Internacional de la Mujer se conmemora, o sea, ni festejamos ni celebramos, o sea, se conmemora la lucha que han tenido tantas mujeres desde el siglo antepasado, del 1875, que fueron los primeros vislumbros, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, acá en México, de esta lucha contra la violencia por razón de género, ¿no? Estas marchas hace 3 años, después de la pandemia, si no me... De hecho, la última fue justo cuando se declara pandemia, porque la marcha fue el 8 y la pandemia llega el 18 por ahí 21 de marzo, de del marzo, mismo mes, o sea, los fue pocos cuando histórica, porque fueron 52,000 mujeres las que marchamos, porque yo ahí sí también no he dejado de participar en estas manifestaciones. Es muy importante y sobre todo, bueno, se hablan de los diferentes grupos, ¿no? De los colectivos que participan, porque son diferentes causas o diferentes reclamos. Hay papás, hay jóvenes que también se unen donde reclaman por sus hijas desaparecidas, por sus hijas violentadas, por sus parejas. El escuchar al final de la marcha en la glorieta de las y los desaparecidos todos los casos de desapariciones de hijas, madres, cómo escuchamos los relatos de ellas, de jóvenes, de amigas, que cómo fueron relatando la desaparición, la violencia que sufrieron por parte de parejas, ¿no? El feminicidio aquí en Jalisco, que estamos en los primeros lugares a nivel nacional, en desapariciones también estamos de los primeros lugares, violencia vicaria, que lo hemos criticado aquí en este espacio periodístico, cómo las y los legisladores se quedaron cortos en la legislatura pasada en la reforma que hicieron, toda descafeinada, de la violencia vicaria. O sea, es una serie de pendientes. La impunidad, tú ya lo decías, Ileana, la impunidad que existe, la omisión que existe, la falta de empatía de las autoridades. Y fíjate, déjame decirte, en lo que les platico ahorita en un momento, la gente que nos ve, nosotras podríamos determinar si hay un freno invisible, ¿no? Que no quiere esta agenda de las mujeres. En 1910, cuando se reúnen las mujeres en una de estas convenciones que han hecho a lo largo de los años, pusieron sobre la mesa el 8M. Sin embargo, fue hasta 1975, o sea, estamos hablando de 65 años, 65. Que la ONU toma la iniciativa y declara el 8M como Día Internacional de la Mujer. Hay quienes nos pronunciamos porque somos muchas, somos varias, somos diversas y decimos, bueno, Día Internacional de las Mujeres, ¿no? Y hay que escucharnos y hay que hacernos escuchar. Sí. En los últimos 4 años en particular, con la marcha de los colectivos y las colectivas, el 8M, en el centro de Guadalajara, y con algunos destrozos, pintas en incluso edificios patrimoniales emblemáticos, que viene la crítica inmediata, a veces de las mismas mujeres señalando, ellas no me representan, ¿cómo es posible? Y una descalificación total y plena. Viene también la reacción de algunas de ellas que dicen, a ver, no por eso te tapes y te niegues a escuchar. Definitivamente hay grupos con diferentes formas de expresión, pero ¿qué es la rabia
la rabia contenida. Exactamente. Y yo creo que el mensaje que se manda desde este lunes, cuando se dice del gobierno del estado, no hay instrucción para poner mallas y estar cercando los edificios, es como decir, las queremos escuchar, vamos convocando a que todos estemos atentos a lo que ellas, las mujeres, nos tienen que decir. Y sí, hay situaciones de violencia a la mujer que son de no creerse, que guiones cinematográficos quedan cortos, la realidad rebasa la ficción respecto a de qué tamaño puede ser la violencia o los tipos de violencia a la mujer. Sin entrar al detalle de quienes también llegan a esas expresiones y en esos momentos con afán de destrozar y que sí indigna. ¿Por qué? Porque es con el impuesto de todos que se sostienen estos edificios o los servicios que prestan. El tema importante es revisar eso, ¿qué pasa con las mujeres de cara al 8M? ¿Qué ha pasado históricamente y en qué momento estamos? Tú decías en la introducción, Trini, es tiempo de mujeres a nivel de interrogación. Y podríamos decir sí y no, porque siempre ha sido tiempo de mujeres. Pero son tiempos diferentes, sí. Tiempos en que ya ha sido tanta la lucha en estos 65 años de las que han salido con toda su fuerza, con todo su ímpetu, a alzar la voz, que se han generado espacio, y otras que estaban apáticas, que decían, no me importa, no me interesa, yo desde donde estoy hago mi parte, que se están involucrando en la vida pública, que están proponiendo y que están incidiendo, y que a mí esto es lo que me parece más importante. Otro dato que dabas al arranque del programa, cuando decías, también van a participar en la próxima marcha colectivos de madres buscadoras. Sí, dices bien madres, porque 80% de quienes integran los colectivos de familiares son madres, son las mujeres que parieron a esos desaparecidos. Abuelas e hijas. Y las esposas y las hermanas que acuden, que se suman a los colectivos a la búsqueda, lo hacen precisamente con esa fuerza que yo diría fuerza de mujer. En mi vida reporteril, que empecé en el sector privado hace muchos años, me decían, cuando movimientos previos al Barzón, el anatocismo, la historia con los bancos, y como un empresario banquero estaba totalmente desconcertado porque dice, lo que nadie logró, lo lograron las mujeres, precisamente cuando salían dispuestas a hacer manifestaciones a las puertas de una institución o en las casas donde ponían letreros. ¿Por qué? Porque los recursos que haya al alcance, esos iban a tomar para hacerse oír, para defender que en su momento su patrimonio. Después del error del 95, con la crisis económica, fueron las mujeres las primeras en organizarse y fueron las que más contribuyeron a que se hiciera una corrección, y yo lo digo así con toda claridad, después de que vinieron a darnos en la Suprema Corte de Justicia con que es legal, pues lo que no debió ser, como la usura de los bancos. Entonces, tenemos ejemplos de la lucha de las mujeres, como creo que con lo de las buscadoras no hay más que decir, son las más ejemplo muy claro. Ileana. Y lo que mencionabas, Esperanza, me parece muy interesante, el salir a las calles, esta iconoclasia que de repente se da y que se traduce en una historia detrás también, y se traduce también en la exigencia de las mujeres, en alzar la voz de las mujeres, de aquellos que perdieron a su madre, a su hija, a su mamá, justamente para exigir, ¿no?, esta justicia. ¿Por qué? Porque va más allá, yo creo, estas iconoclasia que se pues pone en diversos lugares, y justamente es, por ejemplo, los feminicidios, Trini, que ya lo platicábamos hace un rato, que justamente aquí en Jalisco nos está costando mucho el tipificar un feminicidio, ¿no? Sí se empieza, por ejemplo, con este código, con esta investigación como feminicidio cuando hay una muerte, bajo el protocolo de protocolo. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, este delito se cambia. Oye, que y termina siendo una muerte violenta de mujer. Que por cierto, el día de hoy, este 3 de marzo, se le dicta una sentencia histórica para Jalisco de 60 años de cárcel a este sujeto que mató a su expareja. A la expareja Elizabeth, que fueron 60 años. La pena máxima es de 70 años aquí en Jalisco para feminicidio.
Y es un caso que viene del Oye, ¿pero cuánto 2019, tardó? 2019 y fue juicio oral. Hoy fue cuando le dan la sentencia, pero estuvieron cambiando. Incluso la familia estaba abogando porque que ahora tenía más confianza cuando cambian de Ministerio Público, y tan es así que ya se dictó la confianza. Cuando el protocolo es el mismo. Exactamente. O sea, no tendría por qué haber una variable, ¿no? Y Claro, fíjate, pero todo también lo que pasó toda la familia. sí, o Este sea, proceso de revictimización que se fue generando conforme pasó el tiempo y que ellos lucharon justamente para tener esta justicia para Elizabeth. De hecho, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas Mujeres, habla de que necesitamos 200 años para alcanzar esa justicia que estuvieron justo los familiares de Elizabeth luchando durante estos 5 años para que este sujeto, porque fue el autor intelectual, ¿no?, el que acaban de juzgar hoy, sí. el autor material ya está preso, pugnando también una pena, pero este sujeto no lo habían, detenido, y afortunadamente hoy, pero 200 años para que estas historias no se vuelvan a repetir o que haya una claridad en cuanto al protocolo, pero el ejercicio de la justicia también a favor de las mujeres, claro. Y eso es lo que no vemos. Y luego hay casos emblemáticos cuando se tipifica el feminicidio aquí en Jalisco, que fue en el 2012, incluso a propuesta del doctor Raúl Vargas y su compañera de bancada, Olga Araceli Gómez, de los primeros, y que impulsó mucho, era una Irene, si no me equivoco, pues Plaza, por eso se llama, fue el primer caso tipificado como feminicidio. Imelda Virgen. Imelda. Y ya de ahí, pues otro de los casos emblemáticos, lo estábamos platicando hace rato, el de Casa Jalisco con Vanessa Gaitán, asesinada por su ex marido, bueno, su expareja o su marido en ese momento, pero ella tuvo 16 ocasiones, bueno, lo estábamos comentando, 16 ocasiones que denunció al marido por violencia y no hicieron nada, la autoridad fue omisa. Y en cuanto así rápido, en cuanto a lo que dijo de Esperanza, de las que destrozan y que reclaman, y yo creo que escucharlas al final de la marcha, en la glorieta de las y los desaparecidos, cuando hacen una fogata, hacen 2, 3 fogatas, y cada una hace una especie de catarsis y dice: yo esto porque a mí me violentó mi expareja, me violentó mi padre, abusó de mí, mi profesor, donde gente con la que tenía, niñas hicieron eso. Niñas, a mí me tocó la marcha del año pasado también y me quedé hasta el final, y fue una fogata donde estuvieron externando, fue una especie de catarsis de todas ellas. O sea, menores de edad, estás hablando de chiquitas. Sí, y de 15. Jovencitas que pasan la violencia, el acoso en la calle, en el camión, en la escuela, en la casa. Hay una iniciativa, y lo podemos platicar si quieren al regresar, ¿no?, para que el transporte público sea más seguro para las mujeres. Nuevamente se vuelve a poner en la mesa de legisladores y legisladoras, ¿no? Y es que, sobre todo a los hombres que les molestan los temas relacionados con las mujeres, la pregunta es, ¿ellos han vivido situaciones similares? ¿Tienen el mismo temor cuando se suben a un camión? De manera colectiva, no, o sea, que le pregunten a ellos han sido violentadores. Hagamos una pausa y hablamos, sí. Tratamos de responder siquiera a esa pregunta al volver de la pausa. Bueno, ya estamos de regreso, justo de cara al 8M, y vamos a hablar de las violencias contra las mujeres. En algún momento, pues, comenzaron a hacer un listado de estas violencias, algunas que se ven, otras no se ven. Cuando las mujeres llegaban ante el Ministerio Público y no estaban golpeadas con un morete enorme, iban a denunciar violencia intrafamiliar hace tiempo, ahora familiar, ¿no?, para evitar que se quede dentro del hogar, sino que sea también un asunto público y un asunto sobre todo de las autoridades. Si no estabas a punto de morir por los golpes, entonces no te atendían, o decían de qué tipo de violencia es de la que estás hablando, y se empieza a tipificar una serie de violencias, ¿no? La económica, patrimonial, psicológica, ¿no?, psicológica, emocional, física, por supuesto,
y la que acaba con la vida de las mujeres es la del feminicidio, que bueno, estábamos hablando justo de un caso que hoy surte efecto, esta lucha de la familia. Las fiscalías igual comienzan una investigación con protocolo de feminicidio, como lo mencioné hace un momento, pero llega un momento en la investigación que se acaba ese feminicidio y comienza una serie de investigaciones bajo el protocolo o bajo la tipificación de homicidio culposo, doloso, etcétera, y solamente es el feminicidio el que alcanza las penas más altas, de lo que estamos hablando, 70 años. ¿Qué le hace falta a la autoridad cuando hablamos de la institución para entender cuál es la exigencia de las mujeres para que se le ponga nombre al delito, Esperanza? Para que se le ponga nombre al delito, me quedé pensando en cómo hemos avanzado y un poco abstraída en eso porque me llegó de inmediato el flachazo que a nivel familiar, hace 16 años, a una chiquita la besaron, un ex soldado allá por la zona de Zapopan y no pasó nada. Y la historia fue una historia de corrupción, porque los policías, a quien se atreve a detener a este ex soldado después de que se montaron un operativo vecinal, algo pocos visto, donde los varones de la colonia se pusieron de acuerdo para detenerlo porque paseaba de aero por el parque y estaba al pendiente de las menores. Resumo la historia, la besa en la boca, se amanta el operativo, se le detiene y al papá valiente que lo detuvo, que iba con una pistola porque se trataba de un militar, muy cerca allá Jardines del Valle, de donde es la colonia de los militares, por La Mojonera y por todas esas zonas. Aviación y otras colonias. Sucede que le dice el policía a la niña, niña, ¿qué te hizo? Pues me agarró, me hizo así, me besó. Ay, niña, y no te metió la mano y no te hizo esto y no te... Ay, niña, no te hizo nada. Y la extorsión, obligan al sujeto para no consignarlo porque lo detuvo y con el arma, con todo el apoyo vecinal, resulta que termina en esa historia, una historia de corrupción de una policía de Zapopan. Hoy, recientemente escuchamos, también a nivel familiar, una historia tan cercana que dije, no, esto lo tengo que comentar, doloroso porque pues están familiares involucrados, pero en el caso primero de la primera víctima y en este caso, a fechas recientes, en el parque que antes era conocido como el de la Revolución, ahora está rebautizado, el Parque de la Revolución, ¿cómo se llama ahora, Charo? El Parque Rojo. El Parque Rojo. Por lo mismo, en el Parque Rojo resulta que a una menor, un sujeto adulto, por supuesto, bajo el influjo de las drogas, la besa. Y ese sujeto está en prisión. Es que ya pasa algo, y yo quiero decir eso hoy, ya pasa algo, y creo que es resultado de las luchas. Sí, duele ser violentada y que no pase nada, ser violentada y que te diga no, y te puede ir mal. Ay, por favor, te besó y qué más. ¿No te violó? Pues no, te fue bien. Es el caso de la chiquita en Puerto Vallarta, que fue subida al vehículo de quien era jefe de recursos humanos de la comisaría de Puerto Vallarta, la sube al vehículo y cuando le pregunta el juez que qué sintió, y como ella no sintió placer, entonces no había delito que perseguir, ¿no? Por supuesto que a este juez se le cambia de lugar, ¿no? No sé si recuerdas a esa actitud la nota, pero ¿cómo es posible que bajo esto de que no sentiste, por lo tanto no hay delito, entonces la gente pueda salir violenta? Y si no te defendiste, no hay violación. Si no hiciste el intento por defenderte, entonces no se acredita la violación. Y lo digo por un caso muy famoso que nos presentaban estudiando el nuevo proceso de juicios orales, a una mujer en estado inducido de coma, violada por el enfermero, luego el resultado es el embarazo, y resulta el MP consigna violación, pero no puede ser violación porque ella no tuvo que luchar, entonces no se acreditó y no pagó las consecuencias. Y dices, ¿cómo es posible? Obligados deberían de estar las autoridades, en este caso ministeriales, a reclasificar los delitos, pero para que la paguen los que la hacen. Estamos hablando de dos aspectos. Simplemente el feminicidio, desde que se comete un asesinato contra una niña, un adolescente o una mujer, así lo establece la ley, tiene que investigarse bajo el protocolo de feminicidio. Ese es por un lado. Por la otra, que no tenemos ministerios con perspectiva de género. Mientras no tengamos esos profesionales
capaces. O sea, yo no estoy denostando el trabajo que hace un ministerio público, pero se requiere que haya ministerios con perspectiva de género, juzgadores con perspectiva de género, y que no solamente de dientes para afuera, que lo vamos a estar escuchando estos discursos en esta semana y en las próximas, de que sí estamos a favor de la igualdad y la perspectiva de género. Lo que yo reconozco, y le entrevisté al principio a Sofía García Mosqueda, que está al frente de la red de los centros de justicia, porque era una crítica, igual que nosotros como periodistas, como reporteras, de cómo una mujer, una adolescente o una niña llegaba a un centro de justicia para la mujer y tardaba 8 horas para emitir, que se procediera a la denuncia, ¿no? Y hoy le bajaron 1 hora y media a esto. Bueno, es algo. Estas son 6 horas y media. Sí, 6 horas y media. Pero ya me estuvo explicando el proceso y es cierto, son procesos que sí son tardados, pero a lo que voy es a esto. Hubo un avance, al menos, yo reconozco eso, de que fue crítica de estos centros de justicia, que esté al frente, tiene un reto, pero tiene un reto para mejorar, y eso es de lo que se trata, ¿no? De que en estos centros de justicia también, porque también están ministerios públicos que tienen que emitir denuncias con perspectiva de género. Nos falta mucho. Yo realmente lo que veo es también una falta de acción. Por parte de autoridades. Porque déjame, tomo ahí, ya que nos estás dando la línea de la continuidad de la charla. La bancada del Verde Ecologista está proponiendo una fiscalía especializada en delitos contra las mujeres, y yo me pongo a pensar si es necesario crear una fiscalía o para qué sirven los centros de justicia para las mujeres, y sobre todo que también esta secretaría, que ya se elevó a grado de secretaría, que es la de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el estado de Jalisco. Los mismos centros de justicia son reconocidos por colectivos feministas como avances a la lucha de las mujeres, Ileana. Claro, esta semana, justamente haciendo estas notas del Día Internacional de la Mujer, estuve platicando con una especialista de una escuela privada y me comentaba justo eso. Si hay avances en el gobierno del estado, en los municipales, se han creado muchas dependencias que pueden atender la violencia en contra de la mujer, pero falta todavía esa conexión justamente entre las dependencias federales con las estatales y con las municipales, porque esa falta de coordinación es la que hace que se revictimice a las mujeres. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pueden a lo mejor no conocer el Centro de Justicia para las Mujeres y ellas llegan directamente a un DIF, porque todos conocemos un DIF. Entonces llegan al DIF municipal, platican todo lo que a ellos les pasó, pero el DIF no tiene la capacidad de entonces vincularlas con la fiscalía. Van a fiscalía y entonces tienen que volver a platicar todo, y ahí comienza esta revictimización que se hace en varias dependencias en este caminar de las víctimas por encontrar la justicia. Entonces sí creo que se ha avanzado en el tema, ya lo comentaba Esperanza y también Charo, pero falta todavía ese clic que permita que las dependencias más conocidas y que muchas veces son las de primer contacto con las personas, con las víctimas, pues tengan esa capacidad de vincularlas a las dependencias que van a poder ayudarlas y con las que van a poder comenzar todo este proceso. ¿Sabes qué caso se me hace que es el ejemplo claro de esto? El caso de Matilde, esta mujer de una zona indígena, que de hecho su marido le tenía que acompañar para poder entender el español y presentar la denuncia, porque su ginecólogo, en una revisión, porque iba a dar a luz, la violó, abusó de ella. Creo que la pobreza, la falta de vincular a la autoridad con las lenguas, ¿no? Maternas, que tenemos muchas, los lugares con muy poca comunicación, hace que estas mujeres no tengan acceso a la justicia. Intérpretes tampoco. Y luego el caso de la menor también, de la zona norte, ¿no? Que fue violada. Y ya no yendo a zonas como lejanas, estas de zonas difíciles alejadas, con poca presencia de la autoridad, ya no digo de atención o asesoría, aquí mismo en zona metropolitana.
la condición de pobreza en que viven muchas mujeres. Es la principal causa por la que no buscan y no acceden a la justicia. Y mencionabas al comienzo de este bloque con el tema del feminicidio y los delitos contra mujer, el feminicidio como el más grave porque tiene que ver con apagar su vida. El reclamo es hoy de que también se trabaje y se revise el que la desaparición de una mujer pueda de entrada ser investigada bajo el término de feminicidio, precisamente porque desgraciadamente son más las mujeres cada vez que están desapareciendo y que se les localiza sin vida. Y en las estadísticas tenemos el sexenio pasado con todo y lo que insistió que se mejoró mucho y que tuvimos buenos resultados. El exgobernador Alfaro cierra con más de 318 casos de feminicidios. Sí, es decir, 2019, 4 casos por mes durante un sexenio en donde la pregunta es, si hablamos de más de 318 casos que sí reconocieron cuando la política era no veo, no existe, no te le pongo el nombre, no te pronuncio cómo va, te borro o te diluyo. Y así estamos ante muchos casos de feminicidio en donde la carpeta era homicidio doloso, no feminicidio. Y donde el delito bajo el que se revisó o consignó en el expediente era otro. No bajo que se insiste por parte de los colectivos que se ha tomado en serio. ¿Para qué? Para ir tras esa cifra negra y para que cada vez sean más las mujeres que tengan la información, las redes de apoyo, el auxilio y lamentablemente una vez perpetrado, pues la justicia, autores materiales e intelectuales de estos abominables hechos. El 30% de los homicidios contra mujeres o muertes violentas contra mujeres son tipificados en promedio como feminicidio. Sin embargo, esta cifra que tú estás dando, la cifra negra, representa lo que yo me quedé en impactó el 305, tú ya le subiste a 318, fíjate. Es solamente el 16% tipificado como feminicidio. O sea, de esas muertes violentas, solo el 16%. No hay una decisión por parte de la autoridad de que cuando se esté haciendo la investigación y si al final, si se cambió en el transcurso homicidio, pero al final se comprueba que es feminicidio, muchas veces esa carpeta no se llega a hacer a completar todo el historial, ¿no? Todo el proceso para que se determine como feminicidio y se queda como homicidio y a nadie le importa. Y se traduce en menos años de condena también. Y menos justicia, porque entonces sería un delito que no existe con tal interés que por lo tanto, ¿para qué le dedicamos tanto tiempo? Y tan difícil para la autoridad reconocer, ¿no? El que es un feminicidio, o sea, cuando detrás de ese asesinato, ese feminicidio, hay familias que se quedan, hijos e hijas, se quedan huérfanos, una familia, una vida truncada que tenía todo por hacer. Y lamentablemente nos estamos viendo con este tipo de violencias. Otra de las violencias que también han sido fuertes es la violencia vicaria, las violencias de todo tipo, violencia sexual. ¿Por qué no entendemos? Y yo les hago una pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué nos está costando mucho trabajo entender qué es una violencia de género? Una violencia contra las mujeres por razón de género. Pues a mí me resulta muy fácil porque lo decía un poco al principio cuando hablaba del transporte público y decías tú que se va a legislar. Es que parí un hombre y 2 mujeres y no es lo mismo, crecieron en las mismas condiciones, con la misma educación y no es lo mismo a la hora que son usuarios de un servicio por su condición de género. Simple y sencillamente, a mis hijas les da pánico ir a un cajero a ciertas horas en ciertas colonias. A él no, porque además la naturaleza le dotó de una gran estatura y de un cuerpo de luchador. Entonces, pues al contrario, pues temor a que le vayan a hacer algo, pues no lo tiene. Nosotras sí. Y no porque estemos muy finitas, ahora en mi caso muy esbeltas, no, porque eres mujer. Simplemente por ser mujer. Se entiende por violencia de género cualquier acto violento o agresión basados en una situación de desigualdad en el marco de un sistema de relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres que tenga o pueda tener como consecuencia un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas de tales actos. Ahí lo tienes, o sea, lo tradujiste en
ejemplo, pero es cierto, o sea, es una violencia simplemente por ser mujer. Hay un factor cultural y que hace que se normalicen las agresiones. De hecho, desde mucho tiempo atrás estamos hablando de, por ejemplo, la violencia en el noviazgo, ¿no? Esto de te reviso el celular, esto de no le vuelvas a hablar a X amigo o amiga, no salgas, no te vistas, etcétera. Sucede todos los días y sucede en cualquier círculo social, económico y cultural de nuestro país. Y esos son los primeros, digamos, destellos que tenemos que nosotras como mujeres ver, ¿no? O sea, esos focos rojos de pues ir detectando qué es lo que no nos gusta y poder también poner un alto a tiempo, porque muchas veces sí, muchas mujeres dicen, pues me incomoda que me cheque el celular, pero bueno, no tengo nada que esconder, ¿no? ¿Y eso qué? O sea, después, ¿qué pasa? Sigue escalando esa violencia hasta llegar a lo mejor a los golpes y puede traducirse también en un posible feminicidio. Pero fíjate también, ¿por qué se le critica mucho a la mujer? Porque dice, tantos años dura con tal pareja y fue violentada, ¿y por qué no se salió de ese ciclo? Porque detrás de eso hay una historia en la mujer, o sea, de codependencia, de una baja autoestima, de violencia también en su familia de origen, que son sus papás, sus hermanos, y toda una historia, y que tú dices, bueno, no es satanizarlas ni estigmatizarlas, sino comprender, ser empáticos con esa persona que le ha costado cuando ha alzado la voz y ha denunciado, ha sido muy valiente en hacerlo. Cuando hay mujeres que dices, es una mujer profesionista, tuvimos casos emblemáticos, bueno, y sonadísimos en Europa con Giselle. La mujer que la su mujer marido que fue, y ahora acabo de ver a otro que fue pederasta de más de 299 menores de edad. Su hijo, cuando estaba en el juicio, se da cuenta junto con la esposa que su nieta, o sea, la hija del hijo de ese pederasta, también fue violentada sexualmente. Imagínate, o sea, y eso lo estamos viendo en otros países, pero aquí lo estamos viendo, o sea, y también es tan difícil de una mujer que tú dices es profesionista, es una ama de casa, es una jovencita. Tenemos hijas, bueno, tú también tienes hijas, tú no, tú todavía te falta. Pero bueno, pero ¿sabes qué, pero no por eso, pero a lo que voy es nomás así, no por eso. Y tú, yo creo que estarás de acuerdo en cómo las jóvenes han tenido que cambiar su manera de ir a un lugar, han tenido que crear una red de apoyo entre ellas con chats, entre ellas tú lo has de tener con tus amigas, Ileana, nosotras y pues, estar pendiente siempre, y estar al pendiente con nuestras hijas, con nuestros hijos también. Claro. O sea, no hago diferencia con mi hijo, pero con mi hija pues obviamente simplemente. Y déjame decirte, porque pareciera que hay estos avances, ¿no? Pero de repente llega un presidente de Argentina y dice, vamos a quitar el feminicidio del Código Penal porque las mujeres tienen muchas derechos. Muchos, sí, ya somos, ¿no? Todo para las mujeres, pues ya es suficiente. Un retroceso total. Vámonos a la pausa y regresamos porque hay retos en la agenda de las mujeres. Bueno, hace un momento justo la palabra que no pude recordar que dijo Milei es concesiones. Las mujeres ya tienen muchas concesiones. Y después llega otro presidente norteamericano y dice, no, adiós estas agendas, ¿no? Aquí nada más hay dos sexos y parece que los derechos solamente tienen que ver con la diversidad sexual, ¿no? O sea, solamente nos colocan en la diversidad sexual en lugar de todos los derechos que tenemos políticos, sociales, económicos, del desarrollo libre, ¿no? Bueno, a lo que voy con estos dos personajes de manera especial, ¿no? Es que siempre va a haber el riesgo de que llegue alguien a marcar un retroceso en la agenda y los logros que hemos tenido a lo largo de la historia, Esperanza. Por eso las mujeres nos debemos de unir,
No debemos de permitir que esto ocurra. Comencé La con asuntos sororidad. quizá de un índole más personal, hablando de situaciones como si hemos avanzado Bueno, como pero un te haces ejemplo. empática al caso. Pero como sí. reportera y de políticos de la derecha, ahorita que hablas, bueno, tú te fuiste a la ultraderecha, estamos en este año se cumplen 30 años de la alternancia en Jalisco. El primer alcalde del Partido Acción Nacional, que el primer partido en oposición que le quita el triunfo, la presidencia al revolucionario institucional. Y en los tiempos de Daniel Ituarte Reynat, yo recuerdo que eran satanizadas las empleadas, las trabajadoras en las oficinas de Cabildo, que iban con minifalda, que iban con escote, y que él decía: en mi gobierno vamos a promover la moral y la buena familia y la buena educación. Que tiene un hijo, una mujer de un hombre y otro de otro hombre. No. Imagínate si habrían instalado programas sociales en esa época. Pues no, a las madres solteras, que esperanzas, ¿verdad? Porque no tenían a su pareja a ese nivel. No lo vamos a permitir, nunca volveremos a esos tiempos, y creo que cada vez estaremos mejor. ¿Por qué? Y lo reitero, porque mujeres que estuvieron en la apatía dicen: pues sí, me voy a animar. Mujeres que decían: ay, yo estoy muy bien, muy a gusto donde estoy, que ahora dicen: bueno, pues ya basta, voy a entrarle, o están dadas las condiciones, y veremos los resultados. Las mujeres, yo creo en la complementariedad, primero debo de aclararlo, no de guerra de sexos, pero las mujeres vivimos circunstancias y situaciones diferentes propias a nuestro género, y los ejemplos ahí está. Porque hay que definir qué tipo de agresiones, por qué a los políticos varones que mandan en sus partidos hay que ponerles el alto, porque después obligan hasta las mujeres que llegan a que acepten, acaten, firmen. Yo les digo en corto: ¿por qué sigues las normas del patriarca del partido, del dueño del partido, que es un varón? Pues tenemos que tomarlo como el mal menor. Ahora sí que en la política, que dicen que es como un excusado, y lo saben. Lo que dicen es: si no llego así, no y llego lo saben, nunca. por eso digo que en la política es como el excusado. Pareciera entonces que las mujeres en la política, y tomando el tema se van metiendo como el agua entre los muros, ¿no? Como la humedad entre los muros, poco a poco, hasta que en algún momento se logre destruir como un muro este patriarcado que tú mencionas, ¿no? Este dominio del hombre, donde las políticas públicas corren el riesgo de no tener esta perspectiva de género. Así por ejemplo, es. lo que tú comentabas de ese alcalde de hace años, que estaba en contra, por ejemplo, de una mujer que pudiera tener un hijo o dos hijos, ¿no? Sin estar casado. O que estuviera divorciado, que fuera madre soltera, o lo que tú fueras. Olvídate. Entonces no tendría la capacidad de crear una política pública, por ejemplo, de una pensión para madres solteras, que es uno de los programas más importantes de nuestro país. Mujeres, ¿no? jefas de familia. Por supuesto. Claro. En esos mismos tiempos, estoy remitiéndome al 95, César Colcarabias en Guadalajara, aunque indebidamente se le atribuyó a él, que prohibió las minifaldas, fue Girard Vitar a la Torre, ya fallecido, ya hace muchos años fallecido, director de Obras Públicas de Guadalajara, y bueno, se la cargaron al presidente, le pusieron ahí la medallita de que él había declarado, pero su administración. Pero nunca dijo que no. Pero era real. Correcto. O sea, no podían ir con minifaldas. A eso voy, ¿no? El riesgo que se corre de que las mujeres que nos escuchan ahorita, que nos están viendo, pues hombre, gracias a esta lucha de otras mujeres, ¿no? Tenemos las ventajas de ahora, ¿no? Y ahora justo también, Trini, lo mencionabas al inicio del programa, si era la época de las mujeres, ¿no? El tiempo de las mujeres. Y ahora vemos una presidenta, vemos gobernadoras, vemos alcaldesas, vemos a mujeres en puestos importantes, por ejemplo, que ya en un mes va a estar la rectora de la UDG. Entonces, vamos ganando poco a poco estos espacios que antes, hace algunos años, jamás imaginamos que pudiéramos tener. Y estas mujeres que ahora son las principales en toma de decisiones del país, de un estado, de un municipio y ahora ya de una universidad, pues tienen que demostrar justamente que claro que pueden y que claro que el paquete que tienen lo pueden, pero eso y más, ¿no? Y es también una esperanza a las pequeñitas de decir, puedo eso. Y de que llegan por su capacidad, por su trayectoria, por su talento, o sea, no llegan por una cuota. ¿Tienes una entrevista que le hiciste a la futura rectora de la Universidad de Guadalajara? Y yo coincido con ella y coincido con lo que dijo, porque fue la frase que repitió Carla Planter, próxima rectora general de la Universidad de Guadalajara. La entrevisté el miércoles pasado en exclusiva y ella me dijo: el tiempo de mujeres siempre ha sido el tiempo de mujeres.
Y yo también coincido con eso, o sea, las diferentes circunstancias que o sea, las mujeres nos han obligado a estar, no estar más en la palestra o no estar en el espacio público, ¿no? Pero realmente yo creo que sí, hoy más que nunca es tiempo de mujeres, porque lo estamos viendo cuando veríamos a una mujer presidenta de la República, que es una mujer capaz, o sea, independientemente del partido político al que pertenezca, es una científica, es una ingeniera, es una mujer muy preparada, muy entrona. De hecho, ¿viste la entrevista en alguna de estas mañaneras de la presidenta Claudia Sheinbaum, que le dice, ¿por qué es el año de la mujer indígena? Y la presidenta dice, ¿y por qué no? Exactamente. Ahora sí quiso valer su voz. Claro. Por algo está ahí en el Ejecutivo Y Federal. por ejemplo, o sea, aquí hemos tenido mujeres admirables, la primera gobernadora en Colima, gobernadoras que ya han estado en diferentes estados, aquí no se ha dado en Jalisco, pero ha habido la primera mujer presidenta municipal en Guadalajara, que yo creo que si no hubiera tenido todo el rollo hubiera sido de pompa y guante como hubiera llegado, ¿no? Porque debió haber sido así. Es en más de 500 años la primera mujer en la capital del estado, la rectora en 232 años, o sea, o que llega un momento, cuando se celebra tanto la llegada, claro que se tiene que reconocer, pero no llegará un momento en que tengamos ya que dejar de reconocer que llega una mujer, ¿no? Es así, sí, como, y que sea la igualdad, ¿no? Es que hay puntos donde va a seguir siendo noticia. Cuando llegue la primera magistrada, presidenta del Supremo Tribunal, a pesar de que hay mujeres y que votaron por hombre porque así les llegó la instrucción, o sea, hay que decirlo. También las mujeres que ya están en esos cargos, pues que empiecen a romper con eso. Es el reto que tienen y es la responsabilidad que tiene uno como mujer, ¿no? Estás en un espacio, es impulsar, y a las que vienen detrás, eso es lo que se debe de hacer. Fíjate que el medio de comunicación... Ser sororas. Sororidad es la palabra que debemos de tener siempre. Exactamente. Cuando hablamos de todas estas circunstancias, van a decir, bueno, ustedes, mujeres que están en esta mesa, pues tienen el privilegio de haber estudiado, tienen el privilegio de haber trabajado toda su vida, los años, muchos, pocos, 37, ¿verdad, Charo? Ay, no me digas. En medios. Se me nota la arruga. En medios, ¿no? En medios. ¿Cuántos? Empecé desde chiquita, de 5 años. Sí, es que empezamos muy pequeños. Ya me dio pena decir. Se me hace que yo estoy... Primero de septiembre de 1987 fue mi primer orden de trabajo. Yo en agosto te gano. Entonces, a mí gana. Del mismo año, del 87. Es el privilegio. Y estás en el privilegio también, Ileana, de estar en la información, y eso personalmente te hará tomar mejores decisiones, pero como periodista, como reportera, como quien anda en la calle, como quien conoce y tiene en la mano esta información, ¿cuál es el reto, hablando de lo que se da a conocer, cómo se da a conocer y cómo se habla de y para las mujeres? Creo que el reto que tenemos nosotros como medios de comunicación es justo esa imparcialidad, pero también el darle voz a todos, ¿no? El darle voz a la mujer agredida, pero también a las dependencias que dicen que quieren ayudar, ¿no? O sea, lo que están haciendo su esfuerzo por poder ayudar a las mujeres. Creo que son muchos los retos que aún pues enfrentamos como medios de comunicación, pero por lo menos a mí que me toca estar aquí en N+, sí lo veo y disfruto esa parte de poder darle voz a todas las personas involucradas en un hecho. Te pasa igual, ¿no? Que alguien te manda un mensaje, señorita Ileana, me dieron su teléfono, yo sé que usted me puede ayudar. Sí. Y ven en ti no solamente quien pueda transmitir una información, sino quien pueda hacer el vínculo con la autoridad para que ellas puedan resolver su problema. Y muchas veces nos llega que la información, así como lo mencionas, y nos dicen, es que si ustedes no lo dan a conocer, no vamos a tener justicia. Sí. Y entonces es ese compromiso también con la verdad, ¿no? Es ese compromiso con mostrar las cosas tal cual son y pues ayudarle a las personas que son víctimas a obtener esa justicia de alguna manera, visualizando o poniendo en
en la vitrina sus casos para que puedan llegar. A veces no se consigue si no estás dale y duro con la autoridad, ¿no? El funcionario o la funcionaria y estás atrás, ¿no? Porque quieres una respuesta. Sí. Y ese es el trabajo de todos los días, ¿no? Es difícil a veces. Sí. Te enfrentas con varios funcionarios que no son tan empáticos y que de repente te cierran la puerta, pero es el trabajo estar ahí preguntando para obtener esas respuestas que una persona te tuvo la confianza de que iba a tener. El reto, mi querida Esperanza. Seguir evidenciando, seguir mostrando para que se sepa, para que contrastemos con lo que dice la ley, con lo que debería de ser, qué lagunas hay para modificarla, pero sobre todo, yo digo, tenemos leyes maravillosas. Si las cumpliéramos, no requeriríamos una Secretaría de Igualdad Sustantiva. Si tuviéramos leyes maravillosas, o una fiscalía como propone el Verde Ecologista nueva para todos. Desgraciadamente no es el caso. Y a mí me gustaría sí poner énfasis en también la responsabilidad que tenemos como mujeres, en lo que sí somos diferentes y nunca nos van a igualar, es que nosotros sí engendramos y damos vida. Y con eso hacemos patria. Y crear a buenos soldados. Buenos, recuerdo que en uno de los reportajes me decía un juez que un chico, sus padres le pusieron Maciosare, y yo extrañada, le preguntaba de los nombres más extraños, ¿y por qué Maciosare? Sí, por el extraño enemigo que dice en el himno nacional. Sí, pues yo espero que formemos buenos hijos y que sean capaces de frenar al enemigo, y mujeres que frenen al enemigo, aún cuando se haya decidido, ¿no?, que sea por voluntad o por una cuestión no tener esos hijos, sino estemos justo en la construcción de una sociedad todos y todo igualitaria. Pero sí me quise referir a eso, a las mujeres que hemos decidido tener hijos, o las que van a decidirlo, o las que ya los tienen. Que no la educación, desde casa. Claro. Desde casa hay que también no dejarle toda la autoridad, hay que empezar a educar, a decir, no porque es mujer vas a abusar, no porque es tu empleada vas a cometer tal injusticia, porque no se la cometes a un hombre. Simplemente, y lo he dicho muchas veces, en un problema vial, un hombre adelante frente a otro, se mide. Entre hombre y hombre no lo haces, porque si me topo con tu hijo, pues entonces ahí sí, ¿verdad? Pero si se topan con la Trini, que va a ir manejando, no, así. Tan linda, tan finita, tan hermosa en ese No, me avientan el carro, ¿para qué te digo? ¿Estás de acuerdo? Ya me quitaste la palabra. No, para construir mi cara, Charo, porque ya nos vamos. Ser empáticos, darle voz. Hay mujeres que han decidido no tener hijos, también es muy respetable, y sobre todo ellas también tienen una responsabilidad de ir impulsando y alzar su voz. No, y de conformar sociedad también. Exactamente. Sí, exacto. Y en cuanto desde los medios de comunicación, cuando en el caso de ustedes, por ejemplo, lo que estabas hablando es la confianza que le has dado, la credibilidad, tu medio, en este caso N+, que tiene la credibilidad ante la magnitud a la gente a la que llega, ¿no? Eso es muy importante, y sí te lo creo cuando dicen, si no sale aquí, es esto. Yo estoy en un medio impreso, y también, o sea, yo agradezco la confianza que nos han dado durante tantos años, a ti y a mí, a ti, Trini, a ti, como reporteras, ¿no? Claro. O sea, de ser empáticos, sobre todo con el dolor de la gente, con el sufrimiento, y darles voz. Próximo sábado, 8 de marzo, seguramente nos veremos muchas mujeres muy de cerca y muy de la mano. Y saldrán las mujeres policías, también hay que decirlo. También saldrán las mujeres policías. Me parece también de notarse. Esperanza Romero, gracias. Ay, Trini, un placer estar de nuevo aquí. Buenas noches. Esperanza, un placer. Muchas gracias. Charo Bareño, gracias. Es un gusto, y más ahora que tuve el honor de estar con Ileana Gutiérrez, la primera que no será la última. Muchísimas gracias. A usted por habernos acompañado. Gracias, que tenga una excelente noche. Gracias.